¿Qué tal? Sean bienvenidos al bosque de Aylesbury. Yo soy Eric Chinaski y el día de hoy me complace recibirlos aquí, en donde estaré refugiado por varios años, quizás eones. Hoy solamente aparezco a cuadro para comentarles que voy a hacer algo que no había hecho por algún tiempo. Si ustedes revisan en videos pasados, si gustan hacerlo, verán que subía anteriormente varios audiocuentos de autores de mi predilección, de mi gusto. Subí por ahí un cuento mío que luego, si quieren, les comparto, les dejo el enlace aquí abajo, incluso si quieren ir a verlo. Uno de los únicos cuentos míos que he subido. Y pues bueno, hoy nada más quería yo aquí aparecer para recibirlos en el bosque de Aylesbury y anunciarles que retomo los audiocuentos, ¿verdad? Previo a un video que estaré subiendo el próximo miércoles, hablando de un cuento de H.P. Lovecraft y de un cuento de Edgar Allan Poe. El cuento de H.P. Lovecraft ya lo reseñé en el pasado video de 24 horas leyendo, que se llama Aire Frío. Y el cuento de Edgar Allan Poe se llama El extraño caso del señor Valdemart. Ambos cuentos me parecen muy similares. No voy a comparar autores, simplemente voy a hablar de los dos, los voy a describir, porque ambos nos introducen a ese mundillo de los zombies. Quizás sean los primeros vestigios de zombies que aparecen en la literatura. Les voy a estar hablando del contexto histórico, de cuándo se escribieron. Les voy a hablar brevemente de los autores el próximo miércoles y les hablaré de ambos cuentos. Ambos se parecen un poco similares. Vamos a ver quién influenció a quién o si no tiene nada que ver uno con el otro. Pero cabe aclarar que sí, los finales son igual de sorprendentes. Entonces el miércoles les estaré hablando de este par de cuentos. El día de hoy nada más quería presentarles aquí el bosque de Aylesbury, una nueva modalidad en donde estaremos pues trabajando los videos y la próxima semana pues nos vemos con esta reseña de ambos cuentos. Entonces pues los dejo con uno de los audiocuentos que es Aire Frío del escritor norteamericano H.P. Lovecraft. Mañana estaré subiendo El extraño caso del señor Valdemart para que estén preparados por si no tienen a la mano los libros y el miércoles sepan de qué estamos hablando. Entonces pues sin más, vamos al audiocuento. El día de hoy en el bosque de Aylesbury, Aire Frío, del escritor norteamericano H.P. Lovecraft, en Prosa Completa 2, de Editorial Grijalvo con Proceso. Aire Frío. Me piden que explique por qué siento temor frente a una corriente de aire frío, por qué tiemblo más que otros cuando entro en un cuarto frío, y por qué parezco asqueado e intranquilo cuando el aire fresco del atardecer avanza a través de un suave día otoñal. Algunos afirman que reacciono al frío como otras personas lo hacen al mal olor, y soy el último en negarlo. Me propongo contar todo lo relacionado con la imagen más horrible con que tuve la desgracia de encontrarme, y dejo a ustedes el juicio de si esta es o no una explicación lógica a mi peculiaridad. Es erróneo imaginar que ese horror está inseparablemente asociado a la oscuridad, el silencio y la soledad. Me encontré con él en el resplandor de la media tarde, en el ruido de la ciudad y en medio de un destruido y barato albergue con una encargada prosaica y dos hombres fornidos a mi lado. En la primavera de 1923 había conseguido un trabajo lúgubre en una editorial de la ciudad de Nueva York, y como era incapaz de pagar un alquiler considerable, comencé a caminar a la deriva desde una pensión barata a otra, en busca de una habitación que me permitiera combinar las cualidades de una higiene decente, mobiliario tolerable y un precio razonable. Pronto entendí que solo tenía una elección entre varias. Después de un tiempo, encontré una casa en la West 14th Street, que me desagradaba bastante menos que muchas por las que había pasado. El sitio era una histórica mansión de piedra, construida a mediados del siglo pasado y acondicionada con carpintería y mármol que atentaba contra su esplendor, una costumbre desgraciada de la época. En las habitaciones, grandes y altas, y decoradas de un papel horrible y ridículamente adornadas con cortinas de escayola, se consumía un deprimente moho y el aroma de un oscuro arte culinario. Pero los suelos estaban limpios, la ropa blanca tolerablemente bien, y el agua caliente no se enfriaba con demasiada frecuencia. Así que llegué a considerarlo, al menos, un sitio soportable para hibernar hasta que pudiera realmente vivir de nuevo. La casera,
una desaliñada, casi barbuda mujer española llamada Herrero, no me molestaba con chismes o con críticas de la última lámpara eléctrica quemada en mi habitación, en el tercer piso, frente al vestíbulo, y mis compañeros inquilinos eran tan silenciosos y poco comunicativos como uno pudiera desear, siendo mayoritariamente hispanos, de grado tosco y crudo. Solamente el estrépito de los coches en la calle resultaba una seria molestia. Llevaba allí cerca de 3 semanas cuando ocurrió el primer incidente extraño. Un anochecer, a eso de las 8, escuché algo semejante al goteo de un líquido sobre el suelo y comprendí que había estado percibiendo el mal olor acre del amoníaco desde hacía algún tiempo. Miré alrededor y vi que el techo estaba húmedo y goteaba. Aparentemente la humedad procedía de una esquina, sobre el lado de la calle. Ansioso por solucionar el asunto, corrí al sótano a decírselo a la casera, y me aseguró que el problema sería rápidamente solucionado. El doctor Muñoz explicó, mientras se apresuraba escaleras arriba, tiene sus productos químicos. Está demasiado enfermo para medicarse. Cada vez está más enfermo, pero no quiere ayuda de nadie. Es muy extraña su enfermedad. Todo el día toma baños que producen olores desagradables y no puede reanimarse o entrar en calor. Él mismo arregla su pequeña habitación. Está siempre llena de botellas y máquinas, pero no ejerce como médico. Alguna vez fue un buen médico. Mi padre en Barcelona oyó hablar de él, pero aquí solo le curó el brazo al fontanero que se accidentó hace poco. Nunca sale, solamente al tejado, y mi hijo Esteban le trae comida y ropa limpia, y medicinas y productos químicos. Dios mío, el amoníaco que usa para mantenerse frío. La señora Herrero desapareció escaleras arriba hacia el cuarto piso, y volví a mi habitación. El amoníaco cesó de gotear, y mientras limpiaba lo que se había manchado y abría la ventana para airear, oí los pesados pasos de la casera sobre el piso superior. Nunca había oído al doctor Muñoz, excepto por ciertos sonidos, algo parecido a un motor, porque sus pasos eran silenciosos y suaves. Me pregunté por un momento cuál podría ser la extraña enfermedad de este hombre, y si su obstinado rechazo a una ayuda externa no era el resultado de una excentricidad infundada. Ahí, reflexioné, un infinito patetismo en la situación de una persona eminente venida a menos en este mundo. Nunca hubiera conocido al doctor Muñoz de no haber sido por el infarto que súbitamente me dio una mañana en que estaba sentado en mi habitación escribiendo. Los médicos me habían avisado del peligro de esos ataques, y sabía que no había tiempo que perder. Así, recordé que la casera me había dicho sobre la ayuda al operario lesionado. Me arrastré escaleras arriba y llamé débilmente a la puerta. Mi llamado fue contestado, en un inglés correcto, por una voz ubicada a cierta distancia de la puerta. Preguntaba mi nombre y mi profesión. Y cuando dichos datos fueron contestados, me abrió la puerta contigua a la que yo había llamado. Una ráfaga de aire frío me recibió, y sin embargo el día era uno de los más calurosos del presente junio. Temblé mientras atravesaba el umbral para entrar en un gran aposento, el cual me sorprendió por la decoración de buen gusto hallada en este nido de mugre y de aspecto pobre. Un sofá-cama, ahora cumpliendo su función diurna de sofá, y los muebles de caoba, fastuosos colgantes, antiguos cuadros y bibliotecas repletas, revelaban el estudio de un gentil hombre más que un dormitorio de pensión. Ahora vi que el vestíbulo de la habitación sobre la mía, la pequeña habitación, de botellas y máquinas que la señora Herrero había mencionado, era simplemente el laboratorio del doctor, y de esta manera su dormitorio permanecía en la espaciosa habitación contigua, cuya cómoda alcoba y gran baño adyacente le permitían camuflar el tocador y los aparatos. El doctor Muñoz, sin duda alguna, era un hombre de edad, cultura y distinción. La figura frente a mí era pequeña, pero exquisitamente proporcionada, y vestía un traje con un corte y una hechura perfecta. Una cara larga, avesada, aunque sin expresión altiva, parecía adornada por una pequeña barba gris, y unos anticuados lentes protegían sus ojos oscuros y penetrantes. Una nariz aquilina daba un toque árabe a una fisonomía predominante celta. Un abundante y bien cortado cabello anunciaba puntuales visitas al peluquero, y su retrato completo detonaba un golpe de inteligencia, linaje y crianza superior. A pesar de todo, tan pronto como vi al doctor Muñoz en esa ráfaga de aire frío, me sentí una repugnancia que no se justificaba con su aspecto.
Únicamente su pálido semblante y frialdad de trato podían haber ofrecido una base física para este sentimiento. Incluso estas cosas habrían sido excusables considerando la conocida invalidez del hombre. También podría haber sido el frío singular aquello que me alienaba. Era un frío anormal para un día tan caluroso, y lo anormal siempre despierta la aversión, la desconfianza y el miedo. Pero la repugnancia pronto se convirtió en admiración, a causa de la habilidad del médico que de inmediato se manifestó, a pesar del frío y el estado tembloroso de sus manos pálidas. Entendió claramente mis necesidades de una mirada y las atendió con destreza magistral. Al mismo tiempo, me reconfortaba con una voz de fina modulación. Dijo además, con una voz hueca, que él era un enemigo implacable de la muerte, y que había perdido su fortuna y sus amigos por dedicar su vida a extraños experimentos, siempre buscando extirpar la muerte de este mundo. Algo de fanático benevolente parecía residir en él, y divagaba mientras sondeaba mi pecho y mezclaba una dosis de drogas adecuadas que trajo del pequeño laboratorio. Evidentemente me encontraba en compañía de un hombre de buena cuna, una novedad excepcional en este ambiente sórdido, y se animaba con un inusual discurso, como si recuerdos de días mejores volvieran a él. Su voz, siendo extraña, era al menos apaciguadora, y no podía entender cómo respiraba mientras pronunciaba tantas frases seguidas. Buscaba distraer mis pensamientos sobre mi ataque, hablando de sus teorías y experimentos, y recuerdo su consuelo delicado sobre mi corazón débil, insistiendo en que la voluntad y la sabiduría hacen fuerte un órgano para vivir. Se podía, a través de una mejora científica de esas cualidades, una clase de brío nervioso, y a pesar de los daños más graves, mejorar mi situación. Podía algún día, dijo medio en broma, enseñarme a vivir o al menos poseer algún tipo de existencia consciente sin tener necesidad de un corazón. Por su lado, estaba afligido con unas enfermedades complicadas que requerían una muy acertada conducta que incluía un frío constante. Cualquier subida de la temperatura señalada podría, si se prolongaba, llevarlo a la muerte, y el frío de su habitación alrededor de 55 o 56 grados Fahrenheit era mantenido por un sistema de absorción de amoníaco frío, y era el motor de esa bomba, aquello que yo había oído a menudo desde mi habitación. Aliviado de mi ataque en un tiempo asombrosamente corto, abandoné el frío lugar como discípulo y devoto del notable recluso. Después de ese día lo visité con frecuencia. Escuchaba sobre sus investigaciones y los más o menos terribles resultados, y temblaba un poco cuando examinaba los singulares y curiosamente antiguos volúmenes de sus bibliotecas. Finalmente fui, puedo añadir, curado de mi afección por sus hábiles servicios. Parecía no desdeñar los conjuros de los medievalistas, dado que creía que esas fórmulas enigmáticas contenían raros estímulos psicológicos que, concebiblemente, podían tener efecto sobre la esencia de un sistema nervioso del cual partían los impulsos orgánicos. Había conocido al eminente anciano el doctor Torres, de Valencia, quien había compartido sus primeros experimentos y lo había orientado a través de las grandes afecciones que había sufrido 18 años atrás y de donde procedían sus desarreglos presentes. No hacía mucho, el venerable médico que había salvado a su colega de sucumbir frente al hosco enemigo había muerto por la misma causa de la que había salvado al amigo. Quizá la tensión había sido demasiado grande. El doctor Muñoz susurraba claro, aunque no con detalles. Los métodos de curación habían sido de lo más extraordinarios, aunque envolvían escenas y procesos no bienvenidos por los galenos ancianos y conservadores. Según pasaban las semanas, observé con pena que mi nuevo amigo iba, lento, pero inequívocamente, perdiendo el control, como la señora Herrero había insinuado. El aspecto lívido de su semblante era intenso, su voz a menudo era hueca y poco clara, su movimiento muscular tenía menos coordinación y su mente y determinación era menos elástica y ambiciosa. Poco a poco su expresión y la conversación adquirieron una ironía atroz que me devolvió algo de la sutil repulsión que originalmente había sentido. Desarrolló extraños caprichos, adquirió una afición por las especias exóticas y el incienso egipcio, hasta que su habitación olía como la cámara de un faraón sepultado en el Valle de los Reyes. Al mismo tiempo incrementó su demanda de aire frío, y con mi ayuda amplió la conducción de amoníaco de su habitación y modificó la bomba y la alimentación de su máquina refrigerante hasta poder mantener la temperatura por debajo de 34 o 40 grados,
y finalmente incluso en 28 grados Fahrenheit. El baño y el laboratorio, por supuesto, eran los menos fríos, a fin de que el agua no se congelara. El vecino de al lado se quejaba del aire gélido que pasaba a través de la puerta de comunicación, así que lo ayudé a colocar unas pesadas cortinas para solucionar el problema. Una especie de creciente temor, de forma estrafalaria y mórbida, parecía poseerlo. Hablaba insensatamente de la muerte, pero reía cuando temas tales como entierro o funeral eran sugeridos. Llegaba a ser un compañero desconcertante e incluso atroz a pesar de eso. En mi agradecimiento por su atención no podía abandonarlo a los extraños que lo rodeaban, y me aseguraba de quitar el polvo de su habitación y atender sus necesidades diarias, protegido por un abrigo amplio que me compré especialmente para tal fin. Asimismo hice muchas de sus compras, y me quedé asombrado frente a algunos de los productos químicos que pidió, de farmacéuticos y casas proveedoras de laboratorios. Una creciente e inexplicable atmósfera de pánico parecía elevarse alrededor de su apartamento. La casa entera, como había dicho, tenía un olor rancio, pero el aroma en su habitación era peor, a pesar de las especias y el incienso, y los acres productos químicos de los baños, ahora incesantes, y que él insistía en tomar sin ayuda. Percibí que debía estar relacionado con su dolencia y me estremecía cuando reflexioné sobre qué dolencia podía ser. La señora Herrero se apartaba cuando se encontraba con él, y lo dejaba sin reservas a mi cuidado. Incluso no autorizaba que su hijo Esteban continuara haciendo los recados para él. Cuando sugería a otros médicos, el paciente se encolerizaba hasta donde se lo permitían sus fuerzas. Evidentemente, temía los efectos físicos de una emoción violenta, aun cuando su determinación no decrecía y se rehusaba a ser confinado en su cama. La pausa de los primeros días del empeoramiento de su enfermedad dio paso a un brioso retorno a su objetivo. Así parecía arrojar un reto al demonio de la muerte, sin importar que al antiguo enemigo estuviera por ganar la partida. El hábito del almuerzo, que practicaba siempre curiosamente vestido de etiqueta, fue abandonado, y solo su poder mental parecía preservarlo del derrumbamiento total. Adquirió el hábito de escribir largos documentos, los cuales sellaba y completaba cuidadosamente con requerimientos que, después de su muerte, transmitió a ciertas personas en su mayor parte de las Indias Orientales, incluyendo a un celebrado médico francés, que en estos momentos supongo muerto, y sobre el cual se había murmurado las cosas más inconcebibles. Quemé todos esos escritos sin entregar y cerrados. Su aspecto y voz llegaron a ser absolutamente aterradores, y su presencia apenas soportable. Un día de septiembre, de una sola mirada, indujo un ataque epiléptico a un hombre que había venido a arreglar su lámpara eléctrica del escritorio, un ataque para el cual recetó eficazmente mientras se mantenía oculto a la vista. La víctima, por extraño que parezca, había pasado por los horrores de la Gran Guerra sin haber sufrido ningún temor. Luego, a mediados de octubre, el horror de los horrores llegó con pasmosa brusquedad. Una noche, alrededor de las 11, la bomba de la máquina refrigeradora se rompió. De esta forma, durante 3 horas fue imposible la aplicación refrigerante de amoníaco. El doctor Muñoz me avisó golpeando en el suelo, y traje desesperadamente para arreglar el daño mientras el doctor maldecía en forma constante. Su voz parecía venir desde una caverna. Mis esfuerzos aficionados confirmaron el daño, y cuando llevé un mecánico de un garage nocturno cercano, nos enteramos de que nada se podía hacer hasta la mañana siguiente, cuando se obtuviera un nuevo pistón. El moribundo ermitaño estaba furioso y alarmado, hinchado hasta proporciones grotescas. Parecía que se iba a hacer pedazos lo que quedaba de su endeble constitución, y en un momento se llevó las manos a los ojos y corrió al baño. Cuando volvió, tenía la cara vendada. Fue la última vez que vi sus ojos. El frío del aposento era ahora sensiblemente menor, y sobre las 5 de la mañana el doctor se retiró al baño, ordenándome mantenerlo surtido de todo el hielo que pudiera obtener en las tiendas nocturnas y cafeterías. Cuando volvía de mis viajes, a veces desalentadores, y situaba mi botín ante la puerta cerrada del baño, adentro podía escuchar como un chapoteo inquieto y una espesa voz croaba la orden de más, más. Lentamente nació un caluroso día, y las tiendas abrieron una a una. Pedí a Esteban que me ayudara a traer el hielo mientras yo conseguía el pistón de la bomba, o a la inversa, pero aleccionado por su madre se negó totalmente. Al final, contraté a un desesperado vagabundo que encontré en la esquina de la 8ª Avenida para cuidar al enfermo, abasteciéndolo de hielo de una pequeña tienda donde lo presenté.
y me dediqué diligentemente en la tarea de encontrar un pistón de bomba y contratar a un operario competente para instalarlo. La tarea parecía interminable, y me enfurecí tanto o más violento que el ermitaño cuando vi pasar las horas en un suspiro, dando vueltas a vanas llamadas telefónicas y en búsquedas frenéticas de lugar en lugar, aquí y allá, en metro y en coche. Sobre el mediodía encontré una casa de suministros adecuada en el centro, y poco después llegué a mi albergue, con la parafernalia necesaria y 2 mecánicos robustos e inteligentes. Había hecho todo lo que había podido y esperaba llegar a tiempo. Un terror negro, sin embargo, me había precedido. La casa estaba en una agitación completa, y por encima de un murmullo de voces aterrorizadas, oía a un hombre rezar en tono intenso. Había algo diabólico en el aire, y los inquilinos contaban mientras hacían juramentos sobre las cuentas de sus rosarios, como percibieron el olor por debajo de la puerta cerrada de la habitación del doctor. El vago que había contratado, parece, había escapado gritando y enloquecido, no mucho después de su segunda entrega de hielo, quizá como resultado de una excesiva curiosidad. No podía, naturalmente, haber cerrado la puerta tras de sí. A pesar de eso, ahora estaba cerrada, probablemente desde el interior. No se escuchaban ruidos desde adentro, a excepción de algún tipo de innombrable, lento y abundante goteo. En pocas palabras, me asesoré con la señora Herrero y los trabajadores, a pesar de que un temor corroía mi alma, y aconsejé romper la puerta, pero la casera encontró la forma de dar vuelta a la llave desde afuera con un trozo de alambre. Previamente habíamos abierto las puertas de todas las habitaciones de ese pasillo, y abrimos todas las ventanas al máximo. Ahora protegidos con pañuelos, entramos temerosamente en la odiada habitación del sur, que resplandecía con el caluroso sol de la primera tarde. Una especie de oscuro rastro baboso se dirigía desde la abierta puerta del baño a la puerta del pasillo, y de allá al escritorio, donde se había acumulado un terrorífico charco. Algo había garabateado allí, a lápiz, letras escritas por una mano terrible, sobre un trozo de papel manchado, como si unas garras hubieran trazado esas últimas palabras apresuradas. Luego el rastro se dirigía al sofá y desaparecía. Lo que estaba, o había estado sobre el sofá, era algo que no me atrevo a decir. Pero lo que me desconcertó es lo que logré descifrar y que estaba anotado sobre el papel pegajoso y manchado antes de sacar un fósforo y reducirlo a cenizas. Fue eso lo que me produjo tanto terror a mí, a la casera y a los 2 mecánicos que huyeron frenéticamente de ese lugar infernal hacia la comisaría más cercana. Las palabras nauseabundas parecían casi increíbles en ese soleado día, con el ir y venir de coches y camiones ascendiendo clamorosamente por la barata West 14th Street. No obstante, confieso que en ese momento las creí. Tanto las creo, honestamente, ahora no lo sé. Hay cosas acerca de las cuales es mejor no especular, y todo lo que puedo decir es que odio el olor del amoníaco, y que aumenta mi debilidad frente a una extraordinaria corriente de aire frío. El final, decía el repugnante garabato, ya está aquí. No hay más hielo. El hombre miró y salió corriendo. Más calor cada minuto, y los tejidos no pueden durar. Imagino que sabes. Lo que dije sobre la voluntad y los nervios y lo de conservar el cuerpo después de que los órganos dejaran de funcionar. Era una buena teoría, pero no podía mantenerla indefinidamente. Había un deterioro gradual que no había previsto. El doctor Torres lo sabía, pero la conmoción lo mató. No pudo soportar lo que tenía que hacer. Tenía que llevarme a un lugar extraño y oscuro para cumplir con las instrucciones que le daba en mi carta, a fin de mantenerme vivo. Los órganos nunca volverían a funcionar. Tenía que haberse hecho a mi manera, o sea, preservación artificial. Porque tiene que saber usted que fallecí hace 18 años. Fin. Aire frío, del escritor norteamericano H.P. Lovecraft, en Prosa Completa 2, de Editorial Grijalbo con Proceso, narrada por Eric Chinaski. Hasta la próxima.